Vamos a descubrir las mejores casas gastronómicas y los mejores productos de nuestra región. Y acercaremos la despensa asturiana a nuestras experiencias gastronómicas fuera del Principado. Así que ya sabes, no te quedes sin comerlo ni beberlo. Comenzamos este No te quedes sin comerlo ni beberlo visitando una de las casas gastronómicas con más historia y tradición de Oviedo, Casa Fermín. Y en este No te quedes viviremos una experiencia única, el menú alcohólico de los Llaureles y Soda 917. Siguiendo con la gastronomía líquida, entrevistaremos a uno de los mejores sumilleres de Asturias, David Barro, de Coalla Gourmet. Y esta semana participaremos en la primera mesa de cata de sidra de Escolleta para profesionales y medios. Y también conoceremos un proyecto muy familiar de Toscaf 98 and You. Y en esta ocasión, Juanjo Cimaestales del Campillín nos saludará desde Londres. Hola Raquel, espero que me cuides bien a toda la gente en Asturias y a sus cachoperos y cachoperas de Asturias. Parezco visto, ahora estoy en Londres, en el Royal Albert Hall, tomando un café de Toscaf. A punto de empezar el concierto de Joe Bonamassa, el futuro del rock, del blues y el heredero de Eric Clapton. Aquí estamos, mira qué guapo y esto. Qué guapo, el techo. Nada, nos vemos en breve. ¡Hasta pronto! Vamos a visitar una de las casas gastronómicas de la ciudad de Oviedo, probablemente con más historia, alma y prestigio que podemos encontrar. Nos referimos a Casa Fermín. Mira, Casa Fermín, fundada en 1924, es la cuarta ubicación, se fundó de alguna manera en el Fontán, fue al campo de maniobras y en el Cristo estuvo 44 años y ahora mismo acabamos de cumplir 34 años aquí en el centro, en el corazón de la ciudad, a escasos metros de la catedral, enfrente de la antigua universidad. Es un restaurante que el tiempo creo que nos ha ido dando la razón, que fue una puesta en escena muy atrevida en el año 83, una decoración que llamó mucho la atención. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos un salón amplio, luminoso, con luz natural en las comidas, con la noche, con la oscuridad, con plantas todo naturales muy iluminadas, con unos comedores privados fantásticos para cualquier tipo de celebración, de un banquete, de una boda, de una celebración cualquiera que sea, o simplemente una reunión de amigos. Tenemos una bodega muy amplia, una bodega con prácticamente casi 500 referencias de vinos. Nos preocupa mucho tener los grandes vinos del máximo número de dedos de España, y este es nuestro objetivo. Entonces, Casa Fermín lo vemos como eso, ese sitio donde parece como que es inevitable, hay que ir a Casa Fermín tarde o temprano para conocer nuestra cocina, nuestros platos y sobre todo, lo que nos importa mucho, nuestro trato. A la gente se encuentra, no digo como en casa, sino casi mejor que en casa. Por eso, cada vez que se abre la puerta de Casa Fermín, lo primero que se va a encontrar, lo tiene que encontrar la gente, es una sonrisa. Nos alegramos de venir a Casa Fermín, bienvenido a nuestra casa, pasa a disfrutar de la cocina y cuando se marchen, la satisfacción de esa gratitud de la gente felicitándote por cómo has comido y que quiere volver. Eso es realmente una satisfacción realmente para nosotros importante. Somos la tercera generación, después del abuelo de Marsús como fundador de Casa Fermín en 1924. Tenemos a la cuarta generación, Guillermo, nuestro hijo. Realmente estamos muy ilusionados, muy contentos con él, porque creo que se está forjando la cocina de una manera fantástica.
lo está haciendo francamente muy bien y vamos, estamos encantados de saber que hay una continuidad de un restaurante pues, que dentro de 6-7 años vamos a ser centenario, eso es muy importante, y saber que alguien de la casa como Guillermo va a estar al frente de él haciendo unos platos realmente interesantes, pues yo creo que nos da una satisfacción y una alegría enorme como familia y luego como familia anterior a lo nuestro y los que vienen detrás. Mira, platos así, como ha sido una cocina muy evolucionada desde la parte de la cocina más tradicional, lo que sí somos un restaurante que no puedo decir que seamos más de pescados que de carne, está muy equilibrado los pescados y la carne. Luego quizás hay platos en su momento que llamó mucho la atención, el taco de salmón ahumado con yogur, con microverduras generadas, es un plato realmente que en el tiempo parece que nunca pasa de moda, es muy vistoso, visualmente es una cosa muy divertida. Y luego los demás platos, pues desde una buena fabada actualizada, con poca grasa, muy desgrasada, unas fabas grandes, muy bien seleccionadas. Los pescados intentamos que ese pescado salvaje, siempre los salvajes, no estropearlo, sino mantenerlo en su pureza, con el máximo grado de frescor, el mejor tratamiento de la mejor técnica para que sea el mejor plato a la hora de tomar. Y luego pues hay platos de los caramelos de morcilla, en la caza hemos ido a un sitio muy especial de caza, y quizás una de las cosas que sobresale mucho son nuestras casadillas. Las casadillas, este postre tan típico asturiano, lo hacemos de una manera especial, diferente, pequeñitas, con mucho relleno de masa de freír, y ahí estoy encantado porque también las hace mi hija Ana, es la que se encarga de preparar las casadillas, con lo cual encontramos bien un producto que vamos a comercializar muy pronto. Pues mira, la marca Asturias creo que es una marca de calidad importante en todos los aspectos. Creo que la marca Asturias como sitio, digamos, de zona verde, cultural, arte, tenemos mucho. Pero quizás la marca Asturias sería muy bien que la gastronomía fuésemos muy de la mano con esa marca Asturias para vender vuelve a Asturias y vuelve a comer muy bien. Y para eso disponemos de una restauración y de unos cocineros realmente fantásticos para poder presumir de esa marca Asturias de forma gastronómicamente hablando, es decir, qué bien se come en Asturias. Vamos a Asturias porque hay un arte románico, prerrománico, hay unas zonas verdes, montañas, todo lo pico de Europa, todo lo quieras, pero se come de maravilla. Es una gastronomía, digo, de nuestra tierra, es una gastronomía que realmente disponemos de un Cantábrico que nos da unos pescados y unos mariscos excelentes, tenemos una huerta pequeña pero muy sabrosa, tenemos una ganadería fantástica, tenemos una leche extraordinaria. Quiero decir que tenemos unos productos nuestros autóctonos que con el tratamiento y las técnicas de la cocina, de los cocineros, lo que estamos haciendo actualmente, podemos conseguir, yo creo que platos excelentes, que es lo que estamos haciendo, porque hay grupos de cocineros que están de la cocina tradicional, vanguardista, contemporánea, algo que te vas a recordar, vas a saber que estás en Asturias en el momento que vengas a comer a uno de nuestros restaurantes, sabes que estás en Asturias por el producto y cómo lo preparamos. En Asturias creo que cuando hablábamos hace años de los vinos de Cangas, todo el mundo hablaba con rechazo, que venían buenos. Yo creo que eso hay que totalmente olvidarse. Ahora mismo en Cangas hay una serie de bodegas que están en los vinos fantásticos, vinos realmente para presumir, bien sean blancos o bien sean tintos, y creo que debemos defenderlo. De la sidra pasa lo mismo, de la sidra, además de la sidra de escanciar de siempre, hay sidras nuevas, como la sidra de mesa, para servir con un vino, hay una sidra Brut fantástica, doble fermentación en botella, te estás tomando un auténtico, digamos, cabo, un sistema de champanoise y elaboración, pero claro, no es uva, es manzana, realmente muy ricas, y bueno, no nos olvidemos de las buenas sidras de hielo que hay, que es otra aportación a través de la manzana, y tampoco olvidarnos de los grandes aguardientes, hay unos aguardientes de manzana, tanto blancos como envejecidos en roble, que son realmente muy buenos. Yo creo que la Asturias no valora lo suficiente las cosas tan bien hechas como están haciendo. A veces no valora todo ese formato de sidras, tampoco los vinos, a veces da la sensación que el vino que así está bueno ya, pero por ese precio tomaría otros vinos. Yo creo que no es el concepto. Cuando vas a un restaurante y vas a buscar un vino y dices, ¿qué quiero tomar? ¿Quiero tomar un Rioja, un Ribera o por qué no un asturiano? Y tienes que olvidar de todos los demás, elijo el asturiano. Y de todos los asturianos que hay mucha oferta, elijo el que más me apetece o el que mejor me va con la comida. Entonces me tengo que olvidar de todo lo demás, disfruto de ese vino porque es un gran vino y es lo que tenemos que hacer. Y por eso creo que a veces en Asturias somos dados a hablar poco lo nuestro y en exceso lo de fuera. Y al mismo, lo mismo que tenemos los vinos, tenemos las sidras, tenemos nuestra gastronomía. Hombre, en Asturias se ha avanzado mucho, pero es cierto que el asturiano también sabe valorar los buenos restaurantes, los que vienen a nuestras casas, saben valorarlos.
pero que tienen que presumir de ellos. ¿Qué vinimos con este restaurante, en el otro? ¿Qué vino tan rico el vino de Cangas, el Tom Blanco? O esa sidra me parece una sidra fantástica para celebrar un cumpleaños o simplemente para comer con ella, que está muy, muy bien. Quisiera que me quisieras y no quisiera quererte. Luis, ¿tu queso preferido asturiano? Mi queso preferido asturiano creo que ese Cabrales cremoso de grandes reservas, que hay quesos ahora impresionantes. Pero ese Cabrales me parece una obra de arte. Yo creo que la fabada bien hecha me parece un plato magistral. No asturiano, como mis sobrinos son de La Rioja, creo esas chuletillas de cordero echadas al sarmiento, me parecen esos platos de chuparse los dedos toda la tarde. ¿Tu queso no asturiano preferido? Mi queso no asturiano creo que puede decirte dos, un buen Idiazábal ahumado, que me parece uno de los mejores quesos del mundo, y quizás una buena torta del Casar cremosa. ¿Cuál es tu lugar preferido de Asturias, paisajísticamente hablando, ese sitio que te vuelve loco? A mí los Picos de Europa me parece un sitio increíble porque en 20 media hora estás en los picos más altos de Asturias y a nivel del mar, y los paisajes me parecen increíbles. No me gustan las películas de revolución, de violencia, esas películas. Me gustan las películas que terminan bien, y eso ya creo que me hace pasar un rato sin preocuparme de nada. ¿Y qué lectura le gusta a Luis? Sobre todo gastronomía, dedicándome a la enseñanza, tengo que estar al día en todos los libros que salen de libros de cocina, de grandes cocineros y libros realmente para formación, para que mis alumnos estén siempre con la actualidad al límite. Los mis amores llevan esmeros a la traviesa por las áreas. Bueno, soy Luis Alberto Martínez, de Casa Fermín, y una de las cosas que me apasionan es los días de fiesta, poder irme a escapar por el monte, unas carreras, unos paseos, y disfrutar de esa soledad que te hace pensar en muchas cosas y vuelves a casa fresco, no fresquísimo. Hoy pues era como lo que hemos vivido hoy es nuestra carta de presentación de estas jornadas, de como dos amigos, uno en su profesión que es la coctelería y otro en la gastronomía, pues a partir de una conversación, como no, en una coctelería, en la suya, en la del Soda 917, en El Gobernador, pues a partir de una conversación de cómo él percibe la coctelería y yo la gastronomía, empezamos a hacernos preguntas de por qué y si probamos hacer algo juntos o a experimentar o a ir un paso más allá. Y nada, así nació esta idea, a partir de dos personas con inquietudes. Es algo que suma, algo que te aporta felicidad, que tienes unos matices que lo puedes encontrar en otras cosas, en otros sitios, pero que aquí nos juntamos dos buenos amigos, un chiflao de la cocina y un chiflao de los alcoholes, para intentar equilibrar algo tan maravilloso como es comer y beber. Es una experiencia, no es tan habitual, ¿no? Siempre los alcoholes es algo duro, aparentemente duro, pero bueno, es algo que siempre ha estado con nosotros, ¿no? Y bueno, es un mundo para investigar. Yo creo que puede ser muy interesante para la gente. Pues yo en el menú alcohólico destacaría, bueno, siempre es difícil destacar una de las creaciones porque todas llevan mucha experimentación detrás, muchas pruebas y mucho cariño por parte de los dos, pero la más peculiar para mí es cómo combinar el gamoneo, la sardina, la almendra tostada con un mezcal de agave azul que nos trajo Quique Montelobos, y notar cómo vas comiendo y el plato solo puede estar bien, pero ya cuando lo acompañas con ese tequila vas notando, vas percibiendo esos ahumados, esos sabores y se va desarrollando en tu boca. Y ese creo que es uno de los mayores éxitos y eso que es difícil quedarse con un plato dentro de estas jornadas. Pues mira, es el sitio donde hemos querido vivir, donde hemos querido trabajar y donde hemos querido desarrollar nuestros sueños. ¿Cómo definir los Llaureles? Pues yo creo que los Llaureles
Primero fue una casa rural que nace de la idea de dos personas que vivían en Madrid y querían cambiar de vida. Y luego empecé a asesorar a mi hermano desde la distancia, porque yo trabajaba en Qatar, le empecé a asesorar de dar de comer a la gente que se hospedaba. Y a partir de eso la gente cada vez pues, venía más, sobre todo a comer. Y un día me propuso, pues casi como una apuesta, si dejaría lo que tenía, la vida que tenía en Qatar por construir nosotros mismos nuestro restaurante. Y a partir de ahí, pues invertimos todos, esfuerzo, ilusión y ganas y construimos nuestro propio restaurante y claro, poco a poco pues te va llevando por un camino que, nada, como ahora, empezamos con cocina de autor y hemos terminado haciendo unas jornadas con coctelería y nada, y por esperar y luego ver hasta dónde nos depara esto. Un sitio magnífico para sentir que estás a gusto, que te tratan con cariño. La opinión de la comida nos la reservamos cada uno, eso es algo personal. Para mí, Carlos es una persona que quiere avanzar con la comida, con los sabores, con las texturas, con las formas. Ya lo hemos visto 1000 veces y lo vamos a ver otras 1000, pero funciona bien en él y va por un camino que es seguro y avanza, avanza. Es lo que sentamos cada uno. El sitio es magnífico, ellos son estupendos y magníficos también. Cariño todo. Sodano 17 es, para describirlo, para mí es el sitio más peculiar de aquí de Asturias. Pues una coctelería que te da tragos clásicos. Siempre cuando me preguntan cuál es tu sitio favorito de Asturias o dónde comer o qué visitar, a veces quedo un poco mal porque siempre recomiendo una coctelería, que no siempre está bien visto, pero es un sitio que me siento a gusto, de esos sitios que cuando vas pierdes la noción del tiempo. No sabes a la hora que has entrado, pero no sabes a qué hora saldrás, no solo por el local en sí, ni por lo que bebes, sino por la conversación que te ofrecen Quique y Eva. Para mí es lo que marca la diferencia. Les voy a dar lo que ellos quieren, siempre les voy a dar lo que ellos quieren. Y si no saben lo que quieren, también les daré lo que me pidan, con lo que yo les pregunte para dónde voy, para aquí, para allá, con alcohol, sin alcohol, pero siempre va a ser lo que ellos quieran. Pues tienen que poner, las instituciones sobre todo, tienen que poner mucho más de su parte. Estamos muy aislados, yo creo que tiene un potencial impresionante esto, pero no se vende, nadie nos conoce, nadie se mueve muy mal. Cada uno debe hacer lo que él piensa. Cada uno ha de mejorar continuamente. Yo no atajo, creo que es bastante importante. Cada uno tiene que hacer. Asturias es un montón de valles, nunca hemos estado juntos, no se parecen nada unos a otros. Oviedo y Gijón se odian, el Llano y la Felguera lo mismo, no sé qué. Esto es ingobernable. Cada uno tiene que apostar por él mismo y tener un plan. No somos Asturias, no existe. No existe Asturias, no existe España, no existe nada. No hay ningún concepto de igualdad. Cada uno ha de hacer lo que tiene que hacer. Y avanzar es cuestión de horas, de trabajo, de esfuerzo. Algunos de talento también. Pero ese talento o lo trabajas o estás liquidado. Hola, soy Carlos Gallego, jefe de cocina y propietario de Los Llaureles, y lo que más me gusta en este mundo es experimentar con la cocina, el fútbol, Radiohead y mi novia Laura. Pues soy José Gallego, soy el gerente de Los Llaureles y me apasionan las piedras. Yo piedra que veo en un cerro voy a verlas. Hola, soy Quique Rojo, Soda 917. Me gusta contar olas. Pues soy un comercial que le gusta mucho el vino, un comercial que está todo el día con vino en la mano de restaurante a restaurante, por eso tengo este cuerpo serrano que me he hecho en 10 años que llevo trabajando en Coalla, pero que al final soy una persona que me encanta el mundo del vino, que me gusta mucho que la gente buena se conecte y que trabajen en un sentido todos. Y nada más, llevo muchos años en el mundo del vino y al final pues bueno, llega un momento que llegas a conseguir un criterio que pues a base de probar y a base de ver cosas y demás, pues que bueno, a veces más creíble, a veces menos, no lo sé. Tengo fama de ser un poco brusco muchas veces, poco elegante, poco tal, pero bueno, soy como soy, no lo puedo evitar.
El vino asturiano tiene lo que tienen los demás, lo que pasa es que lo que no se puede pretender a la gente es tratar de tomar un Rioja o un Ribera, que son los vinos más conocidos en España, en Asturias, por climatología, variedades de uva y todo, son vinos completamente diferentes. La gente debería probar más vino asturiano, porque al final son vinos que son de un perfil atlántico, que es un poquito el tipo de vino que está viniendo, no de moda, porque es el vino de toda la vida. Se están cambiando los sistemas de elaboración, se está volviendo a elaborar vinos como se hacían antes, en ánforas, en depósitos de hormigón, en maderas usadas, y eso hace que los vinos sean más ligeritos, más frescos, más gastronómicos. Y los vinos asturianos son así, son más ligeros, más frescos y más gastronómicos. La sala en una experiencia gastronómica es todo, o sea, al final es todo porque todo es una experiencia. Al final, un buen cocinero que haga una tremenda merluza, si el camarero te la azota o el camarero huele a sudor o el camarero te sabe decir que eso es una merluza, eso es un desastre. Los grandes restaurantes, o sea, y no los grandes restaurantes, hasta las cafeterías, están teniendo problemas porque no hay gente preparada para trabajar en sala, y más que preparada, gente que quiera trabajar en la sala. Y la gente no quiere trabajar en la sala porque es que el oficio de camarero es como algo malo. En Francia la gente cena casi todos los días fuera de casa. Y un camarero en Francia es un tipo con un buen prestigio. Da igual, de un bistró de tal, es una persona respetada, una persona que tiene un horario muy normal, que esos son todos los problemas que tenemos en la hostelería, pero que todo eso tenemos que ir arreglándolo todos, ¿no? Es decir, que la gente tenga un poco de respeto a ese trabajo de sala, pero claro, ese trabajo de sala tiene que hacerse respetar. Entonces la gente tiene que estar preparada, hay que saber idiomas, hay que preocuparse de lo que tienes, hay gente que no sabe lo que tiene en su propio negocio, ¿no? La Chupipanda es la Chupipanda Wine. Ese es un grupo de WhatsApp, somos un grupo de amigos, de 24 creo que somos ahora, y queremos meter más gente y demás, y unos amigos que tenemos en común que nos gusta mucho el vino, y yo creo que vivimos por y para el vino. Realmente esto se formó de los concursos de sumilleres, que nos juntábamos, y siempre que nos juntábamos en los hoteles y demás para los concursos y eso, pues al final siempre llevábamos botellas de vino, uno llevaba 1, 2, otros 3, al final son muchas botellas las que caen al día, y era eso, nos juntamos, creamos un grupo de WhatsApp para decir, oye, estoy aquí, no estoy aquí, empezamos 4, y de esos 4 somos 24. Pero sí que bueno, hay mucha gente preocupada con la Chupipanda Wine porque bueno, alguna cosa hemos hecho así y parece como que les molesta un poco, ¿no? Que los sumilleres se unan, pero no, estamos unidos porque nos gusta beber. Tenemos un lema que es bestial, que es más beber y menos catar. Y eso es lo que hace mucha gente, catar mucho y beber poco. Y lo que hay que hacer es beber. Recuerdo que fue en el año 2007, porque además fue una cosa, cuando Ramón me propuso trabajar en Coalla, yo trabajaba con Coalla, pero tenía un proveedor de cabecera que bueno, pues, no era como muy, bueno, pues no había rivalidad, pero bueno, no era como muy bueno todo, ¿no? Y Ramón vino y me dijo que, bueno, que tenía un proyecto de hacer más cosas y tal, que quería gente un poco que supiera de vinos y tal, y yo tenía de aquella el bar, el Legado de Baco, y era 2007, y yo, bueno, la verdad que llevaba 9 años y había pasado de todo, y bueno, empecé un poquito colaborando, medio trabajando, medio tal, y poco a poco, pues bueno, al final en un año decidí dejar el bar porque ya no podía más, ya no fue por no encontrar persona para trabajar, yo ya estaba cansado, mi mujer justamente el día que, es que además eso es muy bueno, porque justo el día que puse el cartel de Se traspasa, mi mujer me dijo que estaba embarazada. Y esto fue pues eso hace 8 años, tiene 8 años mi hijo mayor, 8 años, una cosa así. Y entonces bueno, yo dejé la hostelería, empecé a trabajar en Coalla, pues empezaron con las tiendas, uno y otro, y al final, bueno, Coalla fue creciendo, yo también he crecido mucho, porque gracias a Coalla también, o sea, yo ya sabía de vinos, ya venía del mundo del vino, pero sí que es verdad que Coalla me ha dejado crecer mucho más, o me ha hecho crecer más, porque he podido visitar muchas más bodegas. Mi labor en Coalla es vender vino a nivel nacional y bueno, estoy bastante tiempo viajando, y viajar culturiza un montón. Hago lo que me gusta porque estoy todo el día con vino en la mano, y para mí trabajar en Coalla de momento, pues, porque no me diga Ramón, pero bueno, que estoy muy a gusto, y creo que me tiene mucha consideración, y yo creo que Coalla es una empresa hecha por personas, ¿no? El éxito de que Coalla tenga unos puntos de venta muy alejados de su zona de origen es un poco la profesionalidad. Yo creo que tenemos un lema, que es que vendemos vino porque nos gusta el vino, y eso es impepinable, o sea, no puedes estar vendiendo algo que no te gusta.
La formación es imprescindible para todo. Yo sigo todos los días aprendiendo cosas, es que esto no para, y más ahora con todas las redes sociales, con toda la facilidad que hay de acceder a la información, es fundamental. O sea, la gente tiene que formarse, pero en todo, hasta el que, no sé, en todas las cosas. El mundo cambia muy deprisa, la tecnología lo ayuda muchísimo a cambiar y esto es imparable y hay que estar, o estás al día o te caes. Yo sí, cuando me tiro un mes de vacaciones, vuelvo y han salido un montón de productos nuevos que como no esté al tanto, me pasa el carro por encima. O sea que el asturiano valora sus productos, pero como que muy en la cercanía, ¿vale? Yo creo que nos falta sacar pecho afuera y decir que lo nuestro es muy bueno y es diferente, que es de lo que se trata. Pero hay que convencerse, o sea, hay que convencerse y hay que, sobre todo, ver lo que hacen los demás para poder comparar con lo nuestro, que es una cosa que no se hace. Y lo que tienen que hacer los que hacen cosas aquí, los que se producen aquí, es ver cómo está lo demás. Y no es viajar, hay que probar cosas, probarlo de los para valorar más lo nuestro. No es normal que yo aquí, cuando yo hago muchas cartas de vino en Coalla, y todas las cartas que hago en Asturias, todas tienen sidra y vinos asturianos. Y si el hostelero me dice que no, digo, mira, no, chicos, o sea, si no lo vendemos nosotros, nadie lo va a vender. Aquí al final somos muy críticos con lo nuestro, pero yo creo que hace falta eso, buscar más cosas fuera para comparar y decir realmente que lo nuestro es muy bueno, que es muy bueno. Mi queso preferido es la Peral, porque me parece un queso que tiene una continuidad siempre a lo largo del año. Mi queso no asturiano preferido es el Morbier, que es leche de vaca, que lleva esa tirita negra por el centro, que supuestamente antiguamente era la ceniza que separaba la leche del día de la noche, y bueno, entre el sabor que tiene y su historia, pues es uno de mis preferidos. Las berlinas con almejas. Mi plato no asturiano preferido, el stick tartar, que me sale muy bueno. A mí me gusta, un sitio que me gusta mucho para ir, sobre todo, claro, porque tengo 2 críos pequeños, es el Cruce. Tortilla, pollo al ajillo, una ensaladita y el hombre más feliz del mundo. Me encanta mucho, pero no voy muy poco porque ando todo el día fuera de Asturias, pero me gustan mucho los lagos de Covadonga. Soy David Barro, comercial nacional de Coalla. Lo que más me gusta en el mundo es compartir vino y escuchar al cigala. No soy Raquel. Raquel no ha podido venir porque está cubriendo un evento gastronómico con un peso pesado de la gastronomía líquida. Así que yo me he venido a Pola de Siero, donde se celebra la segunda mesa de formación de Sidra Escolleta, organizado por la Sidra de Manzana Seleccionada. Además, hoy tenemos la primera mesa de cata de este tipo de sidra. Vamos a ver qué tal sale. La sidra de manzana seleccionada es un proyecto que nace en Asturias. Esta es la cosecha ya número 16, llevamos ya 16 años en el mercado, y es un proyecto que agrupa a los llagares Sidra Trabanco, Foncueva, Peñón y Muñiz, que en su momento, ya hace 16 años, pues decidieron unirse para potenciar y para fomentar, por un lado, el campo asturiano, aprovechando la riqueza que hay de las variedades tradicionales de manzana de sidra aquí en Asturias, por otro lado, para recuperar y mantener las tradiciones en la elaboración de sidra, y un tercer punto, y muy importante, que es fomentar la cultura de la sidra de calidad. Entonces, esos 3 pilares, que son fomentar y defender el campo asturiano, mantener vivas las tradiciones en la elaboración de sidra y apostar por una sidra de calidad y por difundir esa cultura de calidad en el mundo de la sidra, pues son los pilares en los que se basa el proyecto de sidra de manzana seleccionada. Es un proyecto en el que intentamos, con manzana asturiana, buscar no solo el origen, sino también los puntos de calidad que hacen la diferenciación entre lo que es un poco la sidra que hay en todo el mundo con la asturiana. Entonces, por intentar recuperar esos valores de calidad que tuvimos aquí hace muchos años y que, bueno, que nosotros, el grupo de 4 lagares, intentamos recuperar las maneras de hacer, desde la sidra sobre la madre, que siempre recuperamos el concepto, y bueno, hasta buscar esas sidras equilibradas que había de nuestros abuelos y de nuestros padres, pues estar en esa línea. La sidra de Escolleta, pues es una marca
que realmente realmente es la marca con la que se conoce la sidra de manzana seleccionada. Al final estamos hablando de lo mismo. Sidra de Escolleta es la marca en asturiano, Escolleta significa selección, entonces al final estamos hablando de lo mismo, bien sidra de manzana seleccionada o bien sidra de Escolleta, que es la versión en asturiano de este proyecto. Buscamos también un poco la identidad lingüística por ahí, por esa vía, ¿no? Entonces es un nombre que además se utiliza habitualmente dentro del lenguaje asturiano, ¿eh? La Escolleta es lo escogido, y en ese sentido pues bueno, es un nombre que teníamos aquí en Asturias, pues nos viene muy bien para identificar nuestra sidra. Este año, por primera vez, hemos organizado unas jornadas de formación de sidra de manzana seleccionada. Estas jornadas han tenido dos partes. La primera, que es la jornada de formación teórica, que fue el lunes 27 de marzo en el Garzón Cueva, y en el que intervinieron pues, todos los agentes que forman parte de este proyecto. Pues Jorge García de Campo Astur explicó cuál es el papel de Campo Astur como cooperativa de cosecheros de manzana de sidra en este proyecto. Manolo Riesta, como presidente de los llagareros de manzana seleccionada, explicó pues un poco las características del proyecto y de qué manera o qué diferenciación hay en el modo de elaboración de la sidra. Estuvo también Maximino Villarrica, que explicó cómo se realiza la mesa de cata y cuáles son los valores y las cualidades que se evalúan en esta mesa de cata. Estuvo también Roberto de Buró Veritas, que explicó pues, cómo se realizan las auditorías anuales en cada uno de los llagares para certificar que efectivamente la botella de sidra de manzana seleccionada cumple todo lo establecido en el reglamento de uso. Y estuvo también Sabino Pérez como maestro escanciador y que explicó un poco la importancia de la figura del escanciador, que además también participó Lluís Nel Estrada y nos habló del proyecto que impulsamos desde Manzana Seleccionada, aunque es un proyecto de todo el sector, precisamente para eso, para poner de relevancia la importancia del escanciador y para conseguir ese reconocimiento profesional de la figura del escanciador. Entonces tuvimos ese lunes 27 de marzo esa jornada de formación teórica y hoy la completamos con esta formación práctica, que es los bloggers y los periodistas que participaron el lunes 27 de marzo, pues hoy están aquí en una mesa de cata, en prácticas que le llamamos, para que ellos mismos puedan probar esta sidra que se presenta hoy a calificación, para que le evalúen y después de la mesa de cata para que contrasten un poco los resultados o las calificaciones que han dado con los catadores profesionales. Nosotros pretendemos con ella intentar sacar de nuestros propios conceptos de calidad, trasladarlos a un agente independiente que un reconocido prestigio dentro del sector, porque no invado el comité de cata que tenemos nosotros ahora mismo, es el comité de cata que está en los concursos de Nava, de Villaviciosa, y bueno, pues se prestan a también hacer la selección de nuestras sidras. Este es nuestro panel de cata, que es, digamos, el mejor que se puede reunir en Asturias ahora mismo. Pues lo primero de todo es que es una cata ciega, es decir, ni los catadores ni... Los catadores no saben a qué llagar pertenece cada una de las sidras que están probando, ni siquiera saben que también se puede dar el caso de que haya llagares que no presenten sidra de evaluación porque consideran que aún no está preparada. Es decir, el hecho de que sea una cata ciega significa que no hay ningún tipo de identificación en la botella de sidra, ni en el corcho ni en la etiqueta. Y lo que hacen los catadores es ir probando y ir evaluando cada uno de los lotes que se presenta a calificación. Ellos establecen una serie de puntuaciones, la presencia del vaso, el aroma de la sidra, el sabor de la sidra, y de ahí pueden establecer unos valores que van del 1 al 12. De esos valores, únicamente la sidra que supera el 7 como nota media sale al mercado con la contraetiqueta de sidra de manzana seleccionada. Digamos que la mesa de cata es el último control de calidad y uno de los más importantes, porque al final no se trata de que la sidra no tenga defectos. Por supuesto que una sidra que sale al mercado con una contraetiqueta de calidad no puede tener defectos, pero nosotros vamos un poco más allá y al final de lo que se trata es que sea una sidra de restallo, una sidra que esté buena, una sidra que sea diferente frente al resto de sidras convencionales y que no están amparadas por una marca de calidad como es esta. Vemos que a veces, aunque la sidra sea un producto muy asturiano, muy conocido por todos, creo que cuanto más se conozca el producto, cuanto más se trasladen los conocimientos básicos al consumidor, mejor va a ser para el producto y mejor para los que lo elaboramos. Entonces, en ese sentido, intentamos trasladar esos conceptos pues, a la gente que tiene opinión, en este caso bien a la prensa, bien a los blogueros, bien incluso a consumidores que por su iniciativa quieran participar en ello. Y bueno, estamos iniciando ese proceso. Yo creo que además es bueno para nosotros, pero yo creo que es bueno para la sidra en general.
Los catadores que forman parte de la mesa de cata son catadores que llevan muchísimos años en el mundo de la sidra, son catadores ya veteranos, son los catadores que participan en prácticamente todos los concursos de sidra de alguna manera oficiales que hay aquí en Asturias, y sobre todo son personas que llevan muchísimos años probando sidra en los llagares y en la sidrería, con lo cual ya tienen una experiencia a la hora de evaluar la sidra, y sobre todo tienen una experiencia que es algo muy importante, sobre todo en esta primera mesa de cata, que se están probando sidras muy tiernas, tienen esa experiencia para saber ver la evolución que va a tener la sidra en el mercado. Bueno, nuestro panel de cata son cinco jurados, y bueno, normalmente se buscan por su prestigio dentro del mundo de la sidra, pueden tener una vinculación profesional o no. De hecho, algunos tienen sidrerías y otros son sencillamente aficionados que les gusta la sidra y que están formados para valorar lo bueno y lo malo de cada sidra. Bueno, realmente los objetivos son los que desde el principio, intentar hacer un producto que nos sintamos a gusto nosotros ya, los elaboradores, con él, tener criterios claros de defensa del producto con su personalidad, que pasa por la manzana asturiana, buenos puntos de recogida en cuanto a madurez, de recogerla en sus puntos óptimos de madurez, darles un buen tratamiento en bodega, en lagar, darle una continuidad después a la hora de embotellado, y que trasladar todos esos conocimientos también a la sidrería para que sean capaces de afinarla. Hay otro elemento que hemos incorporado recientemente en los últimos años, que es la responsabilidad social corporativa. De hecho, este año es el segundo año que se va a desarrollar la campaña Sidra frente al cáncer, que va a llegar en verano, y por la cual los llagareros de manzana seleccionada van a aportar una serie de céntimos por cada botella que se consuma de sidra de selección a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al Cáncer, para aportar fondos a la investigación frente al cáncer. Y esto va a culminar con una espicha solidaria frente al cáncer, que será probablemente en el mes de septiembre, y en la que lo mismo, al final se trata de pasarlo bien en torno a la sidra y de recaudar fondos para la investigación frente al cáncer. Estamos en Avilés y venimos a visitar un local que lleva ya casi 10 años abierto. Se trata de un proyecto muy personal y muy familiar de Cafés Tosca. El concepto de la tienda es un concepto abierto totalmente, ¿no? Nació más con una participación de lo que era alimentación, pero después nos fuimos abriendo a nuevas cosas, ¿no? Sobre todo el concepto de regalo, de muebles, y casi diría que todo lo que tienes aquí a la vista pues está a la venta, ¿no? Pues puedes encontrar una zona de alimentación, un poco gourmet, por así decirlo. Tienes cosmética, decoración para casa, papelería, incluso te puedes tomar un café. Creo que esa posibilidad de llegar a un sitio y que no tengas nada determinado para comprar, que sea una opción, pues para mí es algo diferente, distinto, y que después esta posibilidad también que te da de contemplar la tienda desde donde estamos nosotros, ¿no? Ver el abanico de posibles productos que puedas llevarte es algo que buscamos, y que bueno, yo creo que al final conseguimos esa idea que se barajó pues hace nada menos que unos 10 años. El nombre era lo más difícil, porque yo creo que hoy día está todo registrado, ¿no? Entonces digo, bueno, si combinamos números, letras, a ver qué opción. Y en casa, como somos muchos, pues con la broma de que si somos 6, y mi suegra, bueno, pues era la 7ª persona que estaba en casa, y un día apareció una mascota, y era un gato, y le llamamos 8. Todos los animales que tenemos son siempre recogidos de la calle, ¿no? Y posteriormente apareció un perro, una perra que la llamamos 9. Y
con el tiempo tuvimos otro perro que le íbamos a llamar 10, pero nos dijeron, oye, ya 10 ya es mucho, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues lo ponemos 10 en japonés, y Yu es en 10 en japonés, ¿no? No es el Yu inglés, y eso a veces despista un poco, ¿no? Y entonces, bueno, pues con la combinación de Yu y el resto de los miembros de la familia, pues decidimos poner ese 98 Anju, y que es un nombre que los avilesinos y todos los que hablan de la tienda, pues a veces les cuesta un poco retener, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un nombre que para nosotros fue el principio de muchas cosas, ¿no? Y sobre todo de una fundamental, el concepto familiar, que es el que más se extiende en este concepto de tienda. Lo que tratamos es de buscar aquellos objetos que a nosotros nos gustan, intentar traerlos, porque muchas veces no se puede o no distribuyen a España de momento, y llenar la tienda con los objetos que nos parecen a nosotros los más bonitos. Este modelo de negocio es algo que tienes que manejar a través de sensaciones, y las sensaciones las tiene quien vive o quien desarrolla un concepto, no es muy difícil trasladarlo. Entonces, todas las personas que estamos aquí son de la familia. Es la manera de poder vivir ese concepto. Afortunadamente viajamos todos, nos vamos de vacaciones juntos, vemos cosas juntos y trasladamos eso que vemos aquí a la tienda, ¿no? Entonces esa percepción que tenemos es la que podemos vivir, ¿no? Es muy difícil trasladar ese concepto, ese modelo de negocio si no es así. Y la verdad es que quizá ahora el que menos participa directamente en ello soy yo. Eso es por la tranquilidad también de que está en buenas manos, eso sí. Ahí es una responsabilidad. Yo no estoy tanto en la parte del café, digamos, estoy más de cara al público aquí en la tienda. Mi hermana sí está más en la empresa, pero al final estamos todos relacionados. Sí, en la parte de abajo es donde yo diría que es el espacio más de tienda abierta, ¿no? Donde están todos los productos, ¿no? Y en la parte de arriba, que es un local espectacular con una cúpula impresionante, y después tiene una opción, una posibilidad, y es la terraza que tenemos, ¿no? Una terraza que no es interior, da a la calle y que te posibilita, bueno, pues estar en el centro de Avilés, apartado del tráfico y disfrutando de un café o de una bebida con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? Entonces esa es una de las opciones más importantes. La parte de arriba es más como una especie ya para consumo, para tomarte un café retirado, si quieres, un poco de lo que es el espacio propio de la tienda. La tienda fue visitada por varias revistas, y quizá hoy pues sea más conocida fuera de Asturias que en el propio Asturias, ¿no? Yo creo que tenemos como miedo a vendernos, a hacer cosas nuevas, y eso, siempre vamos fuera y vemos que en otras comunidades o en otros países hay cosas diferentes y decimos, anda, esto qué chulo, pero luego tenemos como miedo de crearlo aquí, que realmente es un error, porque al final lo que hace que funcione un negocio es ser diferente y ofrecer algo distinto. Si al final siempre montamos un negocio que sea igual que el que tenemos al lado, podrá funcionar durante cierto tiempo, pero se quedará ahí, no evolucionará. Y nosotros lo que buscamos, por ejemplo, aquí en 98 Anju es buscar siempre cosas diferentes, no tener lo mismo que ofertan nuestros compañeros de profesión. Tampoco vemos que son competencia, pero
realmente hay suficientes productos en el mercado como para ofrecer variedad. Avilés lo tiene todo, por su tamaño, población, porque tiene un casco histórico y un centro que no tiene que envidiar a ningún sitio. Yo creo que es el lugar ideal para este tipo de tiendas. Y sí invitar a todos los avilesinos, yo diría, a que descubran Avilés, que yo creo que en parte es una gran desconocida para nosotros mismos, ¿no? Pero también hay que darse cuenta de una cosa, ¿no? Que generalmente cuando vives en un lugar, yo seguramente conozco Madrid mejor que muchos madrileños, ¿no? Porque cuando vas a conocer. Cuando vives en un sitio, el concepto de conocer es más difícil en el día a día, ¿no? Pero sí realmente disfrutar de Avilés es importante porque lo tenemos todo a mano. Conocer una ciudad tiene muchas opciones, una de ellas es la parte cultural, y dentro de la cultural no solamente es ver espacios, ver edificios, sino también hay otra parte que es la gastronómica, ¿no? En el centro de Avilés hay muchas opciones, muchas posibilidades. Pese a ser un sitio pequeño, hay barrios, ¿no? Tienes desde la zona de Sabugo a la zona del Carballedo, etcétera. Cada uno tiene su idiosincrasia, su particularidad, y lo bueno que tiene Avilés es que, como decía antes, teniéndolo todo a mano, tienes muchas alternativas, muchas opciones, desde lo más tradicional a lo más innovador, ¿no? Entonces no tienes falta de salir fuera de Avilés para poder disfrutar de una gastronomía que realmente tienes muy al alcance de la mano en todas las opciones, ¿no? Para potenciar más Asturias, creo que nosotros como asturianos tendremos que primero valorar nuestro producto, creernos que es un producto bueno, defenderlo y saber mostrarlo de una manera diferente, darle ese valor añadido que tiene el producto o el servicio y saber presentarlo a los clientes, a los turistas que vengan. ¿Tu plato preferido asturiano? Yo creo que me quedo con la fabada. Mi queso preferido asturiano es el ahumado de Pría. Mi lugar favorito de Asturias hay muchos, pero yo creo que me quedo con cualquiera de la costa, tanto occidente como oriente, centro, cualquiera de la costa. Me encanta irme a una playa distinta cada vez que puedo. Soy Nicolás, tercera generación de Cafés Toscaf, y lo que más me gusta del mundo es viajar, comer y hacer deporte.